pues él era el único que podía ayudarme, que toda mi vida había hecho las cosas bien, pidiéndole ayuda a Dios, quien nunca me había hecho caso. En cambio, él sí podía darme lo que yo quisiera, a cambio de algo insignificante. Le volví a preguntar quién era, y me dijo: soy lo contrario a Dios. Me conocen de muchas formas, pero tú me puedes llamar el diablo, y estoy dispuesto a darte la vida que deseas. Relatos Paranormales Oficial. La historia que voy a contar es una situación 100% real, de la cual a veces me arrepiento, pero intento disfrutar mi vida al máximo, pues cuando deje este mundo no me voy a llevar nada, y tampoco tengo a quién dejarlo. Mi historia comienza cuando yo era un niño. Lamentablemente mi madre murió como 4 años después de que mi padre nos abandonara. Por supuesto sufrió mucho por su abandono, al grado de perderse en el alcohol. Y en aquellas malas decisiones, toda mi niñez vivía asustado y con mucho miedo de que alguno de los hombres que ella metía a la casa me dañara. Pero afortunadamente no fue así. Después de que mi padre nos abandonó, mi mamá intentó trabajar para sacarme adelante, pero debido a su depresión hizo que poco a poco perdiera las ganas de vivir y comenzó a beber y salir con extraños, con los cuales tenía intimidad. Una de las tías de ella fue la que siempre me ayudó, me dio escuela y dinero para comida. Era una señora mayor que siempre nos cuidó y que nunca tuvo hijos. Así que ella fue la que asumió mi cuidado y me llevó a vivir con ella. Cierto día, cuando mi tía fue por mí a la escuela, me comentó que mi madre estaba en el hospital, pues al parecer había tenido una complicación de salud. Al llegar, nos comentaron que estaba muy grave y que la habían encontrado tirada en el piso con una hemorragia interna provocada por un intento de aborto que ella misma se hizo, motivo por el cual estaba muy delicada. Varios días después, mi madre falleció y yo me quedé al cuidado 100% de la tía. Esto pasó cuando yo tenía 7 años de edad. Con el tiempo aprendí a querer y a respetar a mi tía más que a mi madre. Sin embargo, a pesar de que amor nunca me faltó, los gastos fueron siendo cada vez más altos y mi tía no podía con todo eso. Así que, desde los 8 años, comencé a trabajar con ella, en la taquería que le perteneció a mi abuelo. En la escuela, mis compañeros me hacían burla, porque a veces iban a comer con sus familias a la taquería donde yo trabajaba. A pesar de que sí tenía un par de amigos, la mayoría de los niños se burlaban mucho de mí, y con el tiempo me volví una persona muy seria y poco sociable. En alguna ocasión, un compañero del salón, llamado Juan Carlos, nos invitó a todos a su fiesta de cumpleaños. Yo estaba muy emocionado, porque por fin alguien me había tomado en cuenta. Le pedí permiso a mi tía, y también a ella le dio mucho gusto. Salimos a comprar un regalo para el compañero, y ese día decidimos no abrir la taquería con tal de que yo fuera a la fiesta y pudiera convivir y divertirme con los demás niños. Cuando llegamos al lugar de la fiesta, era un salón hermoso, con juegos y payasos, mucha comida y cosas para niños. Parecía un sueño, el cual yo jamás habría podido cumplir. Cuando llegué con Juan Carlos, me recibió bien, pero en cuanto mi tía se dio la vuelta, los niños comenzaron a reírse de mí. Yo decidí no hacerle caso y seguir con la fiesta, disfrutando de todo lo que había en el salón. Aproximadamente 1 hora después, Juan Carlos me dijo que yo no podía comer nada de lo que estaba en la mesa de comida, porque mi regalo era una baratija, el cual llevaba en la mano
y tiró al suelo para pisotearlo hasta que se rompió. Los demás niños comenzaron a reírse y me decían cosas horribles. Me dijeron que mi ropa tenía olor a grasa de tacos, que mi madre habría preferido morirse con tal de no estar conmigo, que mi tía era una señora naca, entre otras cosas más. En ese momento me dio tanto coraje que me puse a llorar. Yo no comprendía por qué eran tan malos conmigo y cómo era posible que ellos tuvieran todo y yo no tuviera nada. Deseé tanto morirme que al llorar les dije a todos que algún día me iba a vengar de ellos. En ese momento, una de las empleadas, quien observó todo, fue conmigo y me consoló. Le comentó a los niños que eran unos groseros y que no tenían que decir esas cosas. En ese instante Juan Carlos comenzó a gritar a sus padres pidiendo ayuda, diciendo que la mujer les había gritado y les quería pegar. Cuando llegó el padre del niño, le gritó horrible a la pobre empleada, la cual intentó defenderse. No obstante, fue despedida enfrente de todos, mientras los niños se reían de ella y de mí. A los pocos minutos llegó mi tía y nos retiramos del lugar. En el camino hacia la casa, yo no dejaba de llorar y de pedirle a Dios que mi suerte y la de mi tía fuera otra. Ese hecho marcó mi vida para siempre, pues a partir de ahí me volví una persona con mucho resentimiento y sobre todo envidiosa. El tiempo pasó y seguimos trabajando en la taquería. Gracias a Dios, siempre tuvo mucha clientela. Lo increíble de la historia fue cuando tenía 16 años. Yo estudiaba por las mañanas en una preparatoria cerca de la casa y en las tardes nos dedicábamos a la taquería. Cada día tenía más clientes, por lo que nunca pasamos apuros económicos, pero no vivíamos con lujos. En alguna ocasión, unos compañeros de la escuela hicieron otra reunión en la cual fui invitado. A pesar de no ser tan sociable, sí tenía un par de amigos con los cuales compartí muchos momentos divertidos. La reunión fue entre semana, por lo que, al salir de la escuela, le avisé a mi tía y me dijo que podía ir con la condición de no llegar tarde, pues ella requería de apoyo en la taquería. Nos quedamos de ver los 3 amigos que habíamos sido invitados y nos dirigimos a la casa de la compañera, misma que estaba un poco retirado de ahí. Cuando llegamos a la casa, nos quedamos sorprendidos. Era una casa enorme, con un jardín grandísimo y una alberca preciosa. Había una mesa de comida y música en vivo. La compañera que nos invitó estaba nadando junto con otros compañeros, la cual al vernos salió de la alberca para recibirnos muy amablemente. Nos comentó que podíamos comer y tomar lo que quisiéramos, pues era su cumpleaños y sus padres le habían dado permiso de hacer una pequeña reunión en la casa con sus amigos más cercanos. Me sentí muy halagado de que me invitara, pues al fin me sentía parte de un grupo. De pronto, un empleado de la casa se acercó a nosotros y nos ofreció trajes de baño para así meternos a la alberca con ella. Claro que no desaproveché la oportunidad de poder estar a su lado. Me quité la ropa de inmediato, me puse el traje de baño y me aventé a la alberca para estar con ella. Algunas horas después nos salimos de la alberca y pasamos a la casa. En el interior había una decoración muy bonita y evidentemente cara. Le pregunté a qué se dedicaban sus padres y me dijo que ambos eran abogados y tenían muchos negocios, los cuales les dejaban muy buenas ganancias. Debo admitir que en el fondo me daba mucho coraje de que hubiera personas con tantos recursos, mientras mi tía y yo teníamos que trabajar toda la noche para poder vivir medio bien. Salimos de la fiesta cerca de las 10 de la noche y durante todo el trayecto a mi casa iba pensando en lo injusta que es la vida, pues yo nunca había tenido una fiesta como esa. En mi cumpleaños, a veces me compraban un pastel y otras veces ni nos acordábamos. Por un momento imaginé qué haría si tuviera todo ese dinero y una casa tan grande como la de ella. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, pero al llegar a la taquería vi que mi tía
Tenía mucha gente y corrí a ayudarla. De inmediato me puse a trabajar y sacamos la venta del día. Aproximadamente a las 2 de la mañana ya se había acabado toda la carne de la venta. Mi tía comentó que de castigo yo iba a cerrar mientras ella se iba a dormir. Me pareció justo, pues yo había llegado demasiado tarde. Así que ella se retiró mientras yo recogía y limpiaba el local. Durante todo ese tiempo no podía dejar de pensar en lo que había vivido. Hace unas horas estaba disfrutando de una vida de ricos y un par de horas más tarde estaba lavando grasa de unos trastes de aluminio con las manos quemadas de aceite. De pronto, un hombre se apareció frente a mí. Era un hombre de apariencia normal. Su cabello era canoso, su piel era morena y la mirada muy penetrante que intimidaba a cualquiera. Su voz era relajante, pero muy gruesa. Su ropa era muy común de un señor de edad. Me preguntó si todavía tenía tacos. Le respondí que no. Honestamente, cuando lo vi, pensé que quería asaltarme, así que me mostré un poco cooperativo con él. Le comenté que ya se había acabado todo. Argumentó que tenía hambre y me pidió que revisara si tenía algo de comer y de beber, lo cual pagaría sin ningún problema. De su bolsa sacó un par de billetes, mismos que puso sobre el mueble donde preparamos los tacos. Giré la cabeza para ver qué había sobrado. Solo tenía un poco de carne y queso. Dijo que eso era suficiente, así que le preparé rápidamente un taco con lo poco que sobró y le di un refresco de vidrio. Le comenté que era cortesía del local y que podía comerlos sin problema. Me di media vuelta y seguí lavando los trastes, un poco asustado, pues yo seguía pensando que podría tratarse de algún ratero. Unos segundos después, el hombre se puso de pie y me pidió que me sentara con él, pues quería platicarme unas cosas. Le comenté que no podía, pues tenía que cerrar lo más pronto posible, pues ya era muy noche. Él insistió que me sentara, así que no tuve otra opción. Caminé hasta la mesa y me senté en la silla. Me preguntó si me preocupaba el tiempo y le comenté que sí, pues ya era muy noche. En ese instante hizo un movimiento con su mano, señalando el reloj que teníamos en la pared. Como por arte de magia, el reloj se detuvo, marcando las 2:05 de la mañana. Giré para ver alrededor, y todo afuera parecía haberse detenido, ya que a pesar de que era muy noche, el local estaba sobre una avenida muy transitada por carros y personas, los cuales pude ver que parecían estar congelados. Volteé a ver al hombre y le pregunté qué había pasado. Me comentó que él podía hacer muchas cosas y que ahora el tiempo ya no era problema para poder platicar todo lo que quisiera. El hombre me dijo que él comprendía muy bien lo que estaba pasando desde hace varios años y que estaba de acuerdo conmigo en que el mundo estaba lleno de injusticias y que él podía ayudarme a tener la vida que siempre he querido para no seguir sufriendo por la vida tan injusta que me tocó vivir. Le pregunté cómo podía hacerlo y quién era él para hacer esas cosas. Contestó que él representaba el otro 50% de lo que hay en el mundo y que podía cumplir cualquier cosa material para el presente o futuro. Por un momento pensé en recuperar mi infancia y a mi madre. Sin embargo, él me interrumpió diciéndome que no podía revivir a las personas, pues eso no le correspondía a él, ni tampoco arreglar el pasado. Y en ese momento me dio mucho más miedo, pues él había adivinado lo que estaba pasando. Me puse de pie pidiéndole que por favor se fuera y que no quería nada. El hombre también se puso de pie y exclamó que no le tuviera miedo, pues él era el único que podía ayudarme, que toda mi vida había hecho las cosas bien, pidiéndole ayuda a Dios, quien nunca me había hecho caso. En cambio, él sí podía darme lo que yo quisiera, a cambio de algo insignificante. Le volví a preguntar quién era, y me dijo, soy lo contrario a Dios. Me conocen de muchas formas, pero tú me puedes llamar el diablo, y estoy dispuesto a darte la vida que deseas.
En ese instante mi corazón comenzó a latir muy rápido, mis manos estaban paralizadas y tenía la boca seca, y comprendí a qué se refería con eso de que él representaba el 50% de lo que hay en el mundo. De repente, hizo una propuesta. Me preguntó si quería hacer de esa taquería de barrio una empresa con empleados y mucho dinero, en la cual yo sería el jefe y dueño de todo. Por un momento pensé en lo agradable que sería si eso pudiera cumplirse, y le dije que sí quería hacerlo. Su respuesta fue muy simple. Me dijo que en cuestión de unos días, este negocio sería una de las empresas más importantes y que a cambio solo tenía que entregar el alma y vida de la persona involucrada en el negocio, refiriéndose a mi tía. Obviamente no podía hacer eso, pues ella era mi único apoyo y era todo lo que tenía en la vida. El hombre me miró con cierta burla, argumentando que con el dinero que podía generar, no requería de mi tía, pues podía comprar el afecto y compañía de cientos de personas, además de que mi tía era una mujer vieja que con el tiempo se iba a convertir en una carga para mí y el negocio. Me quedé callado por unos segundos. Acto seguido, el diablo continuó hablando. Si no quieres esto, puedes desear la vida de la cumpleañera con la que estuviste hace unas horas. Podrías tener su vida, su casa, su dinero, incluso los padres que nunca tuviste. Por un momento también fue bastante tentador, y me imaginé teniendo todo lo que ella tenía. Fue entonces cuando comprendí de qué se trataba esta situación. Le pregunté cuántas cosas podía desear, pero solo tenía derecho a una. Por eso tenía que pensar bien las consecuencias y los beneficios que podía tener. Decidí tomar la propuesta de la taquería, pero con la condición de que mi tía no fuera la persona con la que tenía que pagar, que estaba dispuesto a darle el alma y vida de las personas que me dijera, con tal de poder disfrutar de ese negocio y las ganancias que tanto me hablaba. El hombre me vio fijamente a los ojos, respondió que era posible hacer eso, pero que costaría el alma de 5 personas, las cuales yo tenía que sacrificar en nombre del diablo. Le pregunté cómo tenía que hacerlo. Argumentó que él tomaría aquellas 5 almas cuando yo le indicara con toda la fuerza de mi fe, pero siempre y cuando estuviera completamente seguro de haberlas juntado. Cuando eso ocurriera, él acudiría a mi llamado y vendría personalmente a tomar aquellas 5 almas, y en cuestión de días, las cosas iban a mejorar para mi tía y para mí. Después de unos segundos, ambos estrechamos las manos para así cerrar el acuerdo. En ese instante el hombre desapareció frente a mis ojos. El reloj de pared empezó a moverse, marcando los segundos del tiempo. Los autos de afuera comenzaron a moverse. La gente caminaba fuera del lugar. El taco y el refresco que le había ofrecido seguían en la mesa. Todo parecía haber sido un sueño. Sin embargo, yo sabía que no fue así. Rápidamente acabé con el encargo de lavar todo y dejar listo para la venta del día siguiente. Aproximadamente 1 hora después, salí de la taquería en dirección a mi casa. Miré a la habitación de mi tía y le dije que todo iba a salir muy bien. Le di un beso en la frente y me fui a dormir un par de horas en lo que acercaba la hora de ir a la escuela. Durante todo el día estuve pensando cómo podría juntar a esas personas. Por un momento creí que todo había sido producto de mi mente y pensé en renunciar. Sin embargo, ya había hecho un compromiso y tenía que cumplirlo. Un par de días más tarde, pensé en quiénes serían las personas elegidas y concluí que serían las personas que más daño me habían hecho. Recordé en ese momento en el que Juan Carlos se burló de mí delante de todos en su fiesta de cumpleaños y decidí que fuera él. Como ese niño era vecino de la colonia, seguí viéndolo por todos estos años. Lo vi convertirse en un adolescente, pedante y clasista, presumiendo motos y carros
por toda la colonia. Pasé por su casa por varios días, tratando de encontrarlo casualmente, pero no tuve éxito, hasta que cierto día lo vi llegar en compañía de 2 amigos, los cuales se despidieron de él en su casa. Decidí armarme de valor y enfrentarlo con el pretexto de pelear para que saliera su familia a ver el problema y reunir a las 5 personas que requería. Cuando me acerqué a él, me vio fijamente a los ojos y me reconoció a la perfección, pues cuando pasé cerca, le dijo a sus amigos si no les llegaba el olor a grasita de tacos y me señaló con la mirada. Ambos también me reconocieron y comenzaron a reírse de mí. En ese instante giré la mirada hacia ellos y les comenté que ya maduraran, pues seguían comportándose como niños de primaria. Sin dudarlo, Juan Carlos me tiró un golpe, el cual pude esquivar con facilidad, pero de inmediato se me echaron encima los otros 2 amigos, mientras Juan Carlos me pegaba. Yo trataba de defenderme como podía, repartiendo golpes a diestra y siniestra. Salieron de la casa sus padres, una hermana igual de horrible y maleducada que él, y comenzaron a separarnos. Trataron de culparme por la situación, que por más que quise explicarles, no me dejaban. Y lo que más coraje me dio fue que Juan Carlos seguía actuando como ese niño tonto que tanto daño me causó, pues cuando estuvieron ahí sus padres, inventó que yo lo había buscado para agredirlo. En ese momento su padre me tomó del brazo y comenzó a jalonearme, diciendo que nunca más me acercara a su hijo, y me dio un puñetazo directo al estómago, mismo que me tiró al piso. Como pude, reuní toda mi fe y pedí al diablo que se hiciera presente, pues tenía las almas que me había solicitado. La madre y hermana de Juan Carlos me miraban con desprecio, mientras intentaban meterse a su casa abrazando a su maldito hijo. Nuevamente grité al diablo que se hiciera presente, apretando fuertemente los puños y dientes con toda mi fuerza y fe para que tomara el alma de esas miserables personas. En ese instante, una fuerte ráfaga de aire cruzó por el lugar, mientras el tiempo y las personas parecían detenerse. En cuestión de segundos, todo a nuestro alrededor estaba inmóvil, mientras escuchaba una risa burlona que se acercaba poco a poco. Al girar la cabeza, pude reconocer al mismo hombre de la vez pasada, quien me dijo que el trato eran 5 almas, y ahí tenía 6. Dijo que podía tomarlas todas, y a cambio, podía pedir otra cosa. No fue difícil tomar esa decisión, todo estaba ahí acomodado para pedir lo que yo quisiera. Le dije que aparte del éxito del negocio, quería tener la inteligencia y sabiduría para poder manejar todo el dinero y éxito que tendría en el futuro. Sin dudar ni un poco, el hombre se acercó a las personas que estaban ahí de pie. Con su mano derecha tocó el pecho de cada uno de ellos, mientras pronunciaba unas palabras en algún idioma que parecía ser latín. Después de unos segundos, me miró fijamente y me dijo que esta sería la última vez que lo vería y que a partir de ese instante mis peticiones se harían realidad. No obstante, había un detalle más. Todo el dinero o frutos del éxito no podían ser utilizados para ayudar a nadie más. Solo mi tía y yo disfrutaríamos de esa riqueza, pues al morir todo lo material desaparecería y no podría ser heredado a nadie. En ese momento no me interesó esa condición, la cual acepté sin ningún problema. Aún era demasiado chico para saber si quería tener o no pareja, y mucho menos hijos, así que no le di importancia. Después de volver a estrechar nuestras manos, el hombre desapareció ante mis ojos, y todo parecía volver a la normalidad. Los papás de Juan Carlos me insultaron y se metieron a su casa. Yo me retiré del lugar sin decir nada. Al paso de unos días, supe que toda la familia de Juan Carlos había muerto, al parecer por una fuga de gas que se presentó en la noche mientras dormían y que jamás despertaron. Después de eso,
una persona nos visitó en la taquería ofreciendo un negocio que no pudimos rechazar, y fue así como nos convertimos en la taquería más importante de la ciudad. Poco a poco fuimos abriendo sucursales en diferentes puntos. Actualmente han pasado 10 años y tenemos mucho dinero, pues somos dueños de diferentes cadenas de restaurantes de comida mexicana. Mi tía está un poco delicada de salud, pero tengo a los mejores doctores del país a su cuidado. Yo me dedico a cuidar las ganancias, las cuales no sabemos ni cómo gastarlas, pues de alguna forma ese dinero no puede ser donado para ayudar a alguien más. Hasta el día de hoy no me arrepiento de nada de lo que hice, pues de alguna forma compré la felicidad por el tiempo que me queda de vida, a mí y a mi tía, sin dar nada a cambio. Y estoy completamente seguro que si pudiera, lo volvería a hacer. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuc para Relatos Paranormales. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. Por acá en pantalla les dejo más historias. De igual forma, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.